Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador, y como siempre inicio con la palabra de Dios, número 624 hasta el 26, dice lo siguiente: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, te muestre su favor y te conceda la paz. Eso es lo que tiene el Señor para nosotros. Eso. Bendición, agrado, amor, favor y paz. Cuántas cosas bellas. Todo lo bueno viene de Dios. Miren, el presidente Danilo Medina, en la respuesta que dio ayer al embajador, actuó como ya era necesario que actuara. O sea, como el presidente de la República Dominicana ante una agresión, porque es una agresión lo que ha hecho el señor embajador de los Estados Unidos, que ha actuado no como un diplomático. En cada momento en que yo recuerdo donde debió el gobierno, yo lo dije aquí varias veces, debió llamar la atención al embajador fue, ustedes recuerdan, cuando Danilo fue a la Cámara Americana de Comercio a dar un discurso para hablar de todo lo que institucionalmente había avanzado el país en términos de enfrentamiento a la corrupción. A la semana siguiente fue el embajador a decir que aquí no se había hecho nada y a decir eso mismo que ahora le responde el presidente Medina. Eso mismo dijo el embajador en aquella ocasión. O sea, prácticamente desdiciendo todo lo que el presidente había dicho y faltándole respeto al país. Pero bueno, en algún momento había que llamar la atención. ¿La corrupción qué te dice? Espérate, estate tranquilo. Llamarle la atención en algún momento y bueno, ya le hizo el presidente lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque miren, los diplomáticos tienen que tener un poquito de cuidado. Un diplomático es un diplomático. La diplomacia es saber manejar las cosas con tacto y cuidado. Eso es lo que es un diplomático. No es el que viene a pelear y echar muchísimos pleitos y hacer muchísimas cosas. Es tener tacto y cuidado para manejar los problemas. Este embajador no ha tenido ni tacto ni cuidado para manejar ninguno de los problemas. Desde que llegó con su agenda LGTB y luego con su provocación al Estado Dominicano y finalmente con su abuso por conflictos que él tiene de visión sobre un asunto, quitarle la visa a un jefe de un poder del Estado Dominicano. Ahora bien, en torno a la corrupción, miren, los Estados Unidos con eso son, digamos, de alguna manera unos chantajistas con los países como los nuestros. Ellos creen que porque, ¿verdad?, pueden llevarse a cualquiera o pueden acusar a cualquiera, tienen que permitírsele todo lo que se le permite, una serie de cosas que lógicamente entre estados con colaboración no hay ningún problema, pero no con imposiciones. Y, como decía muy bien el presidente, los Estados Unidos deben entonces actuar coherentes como están diciendo. ¿Hay corrupción? Bueno, pues muestren los casos de corrupción. Miren, este gobierno, el gobierno del presidente Danilo Medina, ha sido uno de los gobiernos más honestos de toda la historia de la República Dominicana. De los más honestos de toda la historia de la República Dominicana. Bájale algo. Espérate, Oli, espérate. Tranquilo, yo te dejé hablar tranquilo, muchísimas cosas que tú dijiste ahí. Y te dejé tranquilito, así que... Sí, pregúntale a Domínguez Brito. Oye, el gobierno más honesto de toda la historia, de los más honestos de toda la historia de la República Dominicana, y voy más lejos, el más honesto de los últimos 50 años. Ustedes buscan, miren, yo me puse a ver en cuáles gobiernos después de 4 años no hay 20 o 30 casos de corrupción graves de todos los gobiernos anteriores. En este, señores, ustedes saben cuáles son los casos, oigan los casos que se dicen de corrupción. No hay un solo caso, yo lo digo, no hay un solo caso significativo de corrupción de este gobierno. Uno significativo. El de Oizoe, yo me atrevo y echo el pleito con cualquiera. Que el caso de Oizoe lo que muestra es la efectividad del enfrentamiento a la corrupción en la República Dominicana. ¿Qué pasa? Oye, lo correcto, ¿cuál es? Cambiaron las condiciones porque antes era diferente, como tú cobrabas, como tú hacías negocio, y empezó a cambiar la forma de hacerlo. Y por eso es que pasó esa situación en Oizoe. Es todo lo contrario, es al revés. En el caso de Odebrecht, hermano, todo el mundo sabe lo que pasa en Odebrecht con las plantas. Un negocio que perdieron los norteamericanos que ahora quieren ganárselo por ese lado. Como decía Julio, no hay una licitación más bien hecha que la de las plantas de Punta Catalina, señores. Lo dirigió una empresa norteamericana que tiene una credibilidad internacional. Todo ese cuento y todo eso que ustedes ven es lo que saben hacer los norteamericanos cuando tienen un problema y quieren endilgarle a los otros lo que hacen ellos. Entonces, no hay otro, dígame otro caso. Bueno, que hay 2 o 3 casitos que se están investigando. Bueno, pues son casos que se están investigando. Ahora, dígame un caso donde haya alguien importante del gobierno vinculado a Danilo Medina que esté en asunto de corrupción. No hay uno. Si lo hubiera, ya lo hubieran dicho. O lo hubieran dicho la oposición, o lo hubieran dicho los norteamericanos. No hay. Reitero, este es el gobierno más honesto de los últimos 50 años y uno de los más honestos de toda la historia de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque hay un control del presidente de la República.
O sea, todo el mundo sabe aquí cómo los funcionarios están actuando. Señora, a los funcionarios que uno dice, bueno, es bueno o es malo, tiene que ser bueno por lo que pasaba. Danilo tiene control del gobierno, control absoluto del gobierno, en términos de su funcionario, quiero decir. Hay cosas que tal vez se le pueden pasar, pero, y los que estuvieron, los que saben lo que pasó en el último Consejo de Gobierno, tienen constancia de lo que estoy planteando. O sea, es un presidente que tiene, milimétricamente sabe dónde están los grandes negocios, dónde se puede hacer lo que antes se hacía y cómo frenarlo, y lo está frenando. Y cada día está fortaleciendo más la institucionalidad y cada día está cerrando más los caminos de negocios incorrectos, porque la corrupción es un problema histórico de la República Dominicana que nadie la va a eliminar completa. Usted la baja a los niveles. ¿Por qué? Porque lamentablemente los seres humanos, una de las cosas es las tentaciones para la corrupción, porque nadie es perfecto. Usted pone a una gente en un sitio que puede ser lo más honesto posible y una tentación se lo puede llevar. Ahora, usted no me puede decir que por eso que el gobierno es corrupto. No es verdad. Ni los norteamericanos tienen razón en eso, ni el embajador tiene razón en eso, ni la oposición tiene razón en eso. Y por eso el presidente habló ayer con esa fortaleza que le da la integridad que tiene. Muestren un caso de corrupción. Ustedes que están hablando tanto, digan uno. El que puedan decir, o está en la justicia evaluándolo, o es todo lo contrario a lo que dicen. Pero no hay un solo caso. Díganme un ministro que está robando, como se hacía antes, digamos, ¿verdad? Porque, bueno, que pueden decir, que tiene tanto dinero. Bueno, pero es otra cosa. Lo de dinero usted lo investiga y usted lo busca. Yo estoy hablando de la ejecutoria de los últimos 4 años y de lo que se prevé que va a seguir haciendo. Por primera vez en la historia, por lo menos en la historia política moderna de la República Dominicana, hay un presidente que tiene control de su gobierno y que tiene control de todo lo que pasa y que sabe mover. Que tal vez, algunos me dirán, bueno, Eury, hay algunos casos donde han habido indelicadeza y el presidente lo que ha hecho es mover el funcionario. Es verdad. Bueno, pero por lo menos eliminó eso. Que todos quisiéramos que tal vez lo hubiéramos sometido. Perfecto, eso puede ser. Lo importante es que no hay. Lo importante es que se frenó. Lo importante es que el dinero del Estado se está manejando de manera correcta. Que se han aumentado los planes sociales de manera extraordinaria. Ningún gobierno en la historia de este país había hecho todo lo que está haciendo el presidente Medina en términos de planes sociales. Solo con las visitas sorpresa. Solo con lo que se ha hecho en educación. Es decir, es una muestra de que el dinero está siendo bien administrado y bien llevado donde tiene que llevarse. Entonces, cuando habló ayer el presidente, hace tiempo que debió decirlo. Ya que lo que pasa es que el embajador rebosó la copa con esta entrevista en Alicia Ortega, porque se le fue el seguro otra vez. Se le había ido varias veces, pero ahí se le fue más y ya el presidente no podía permitir este tipo de cosas. Porque en el asunto de las drogas, que fue el último aspecto que trató el presidente así con esa dureza, lo hemos dicho siempre, miren señores, ustedes quieren que no haya producción de droga en Colombia. Usted quiere que República Dominicana no sea el tránsito, el puente para llevar la droga a Estados Unidos. Cierre Estados Unidos. Que Estados Unidos no permita que entre la droga, que lo puede hacer. Ahora, nos exigen a nosotros que frenemos todas las cosas, pero ellos no hacen nada para que no le entre por su frontera. Porque si los Estados Unidos quisieran ahora mismo, todas las fronteras tuvieran una estricticidad tal que sería difícil que entrara la droga a Estados Unidos. Y entonces, si no hay mercado, no hay producción, y si no hay producción no hay problema, pues no seríamos nosotros ni Colombia sería productor, ni ninguno de los países de Sudamérica, ni nosotros seríamos puente. Entonces hay que ser cuidadoso y un diplomático tiene siempre que tener cuidado, porque para eso es diplomático. Lógicamente, el señor embajador de los Estados Unidos lamentablemente no tiene función de diplomacia, o sea, historial, aunque está ejerciendo esas funciones, pero parece que sus otros objetivos lo llevan a perder un poquito la perspectiva. Ojalá que esta expresión del presidente la tome en un buen sentido. O sea, un presidente que ya no podía soportar más cosas tiene que públicamente decir, yo supongo que él se lo había dicho, porque él dijo, yo se lo digo a ellos que me presenten las pruebas, pero ya el gobierno habló y creo que la embajada norteamericana, el embajador y los Estados Unidos tienen que tomar esta señal como deben tomar. Por otro lado, miren, el Banco Central dio ayer la información que hace siempre cuando se da el aniversario del banco, que hace una evaluación de lo que ha acontecido en el año. Y la solidez de la economía dominicana sigue siendo de las más importantes de América Latina y del mundo. O sea, una economía que en 9 meses creció un 6.9%. La expectativa de crecimiento para el año, según dijo el gobernador del Banco Central ayer, es de un 6.5%. Es decir, vamos a crecer, vamos a volver a convertirnos probablemente en la economía de América Latina de mayor crecimiento.
en un momento donde hay tantas situaciones importantes en el mundo, variaciones, pero que la República Dominicana, por su buena conducción, ha mantenido esa estabilidad y ese crecimiento. Y lo más importante de todo, porque puede haber mucho crecimiento, pero si hay una inflación que te trae ese crecimiento, a final de cuentas no vale para nada. Con un nivel de inflación sumamente controlado, siempre digo, la tarea fundamental de un banco central con su política monetaria es controlar la inflación. Señores, la inflación acumulada en este año es de 0.35%, ni siquiera un 1%. La meta es en el año que quede entre 4 y 5. Va a quedar muy por debajo. Y la expectativa de crecimiento van a estar muy por encima. Él decía los principales sectores que crecieron: minería, construcción, agropecuaria, financiera. Pero dio algunos datos que a mí me parecen sumamente interesantes que quiero destacar brevemente. Lo primero es, ha habido una discusión entre dos funcionarios del gobierno del problema del dólar. El gobernador del Banco Central reiteró ayer que nuestra economía está generando los dólares suficientes para satisfacer la demanda de los sectores. Y dijo, miren, en enero-septiembre, es el periodo que él estaba evaluando, ingresaron 18,000 millones de dólares a la economía y la economía no necesitó, o sea, los sectores productivos no necesitaron esa cantidad. Y dice que para el cierre de año la perspectiva es que entren 24,000 millones de dólares. Pero además, que ante cualquier contingencia que pueda darse por una situación en el dólar, las reservas internacionales brutas son de 5,438 millones y las netas de 5,436, todas superiores por más de 800 millones y más de 600 millones al año pasado. Es decir, que hemos ido consolidando las reservas, tanto netas como brutas, hemos mantenido la estabilidad del dólar a pesar de situaciones que yo pienso que un poquito de falta de planificación, sobre todo por el Black Friday, pero la economía tiene los suficientes dólares para evitar una situación. Y en términos de lo que tiene que ver con el sistema financiero, nuestro sistema financiero sigue siendo, decía el gobernador, saneado, rentable y patrimonialmente cada vez se fortalece más. El crédito ha crecido un 12.5%, la solvencia supera el 10%, como está la ley monetaria y financiera establece un 10% para cada banco, está muy por encima de eso. Y el total del sistema ha crecido alrededor de un 15.4% en el año. Es decir, la economía dominicana sigue siendo una economía estable, una economía en crecimiento, con baja inflación, con una gran perspectiva y sobre todo va a convertirse en este año nuevamente en la economía latinoamericana de mayor crecimiento y una de las economías más crecimiento y más sólidas de todo el mundo. Comunícate 809-334-5100